Ofrezco esta Santa Misa por cada uno de ustedes, por sus familiares y amigos. Encomiendo de manera especial la salud e intenciones de la familia del Castillo Maya, familia Ortiz Morera, Susana Oliva Sáenz, Alison Almendra Morales de Salazar, Dimas Loaiza Palma, Jonathan Delgado Nina, familia Paredes La Cotera, familia Paredes Lengua, familia Solís, familia Chacón Peña, Gabino Chacón, Mónica Chacón, María Elena Dextre de Guasasquiche, Roberto Guasasquiche Pacheco, Jorge Félix Herrera Flores, Jorge Marcelo Herrera Espinosa, Eloy Galeano, Katia Quispe, Maura Guerrero, Silvia Meléndez. Y por el eterno descanso de nuestros familiares y amigos difuntos, en especial por el alma de Modesto Gutiérrez Castro, Natalie Juárez Cornejo, Mari Sáenz Alvarado, Carlos Oliva Tera Rosa, José Sáenz Alvarado, Matías Edilberto Zárate Centeno, José Vicente Ortiz Murillo, Antonio Rabanal Cárdenas, Sebastiana Palomino Cartagena de Tello, Walter Turpo Tello, Esperanza Álvarez Acuña, Macario Rufino Valencia Tello, Tomasa Méndez Gutiérrez, Juan Guaylupo Cuadros, Jesús Aurelio Lacotera Pérez, Catalina Gavidia Gómez, Álvaro Enrique del Carpio Lindiman, Blanca Lindiman Capurro, Jorge Lacotera Cosío, Victoria Seferín Francia, Luis Límaco Guaylupo, Jamiel Ademir Montoya Guayanga, Gerardo Lacotera Gavidia, Isabel Lengua Cueto Viuda de Paredes, Saturnino Paredes Amanés, Fernando Paredes Lengua, Elba Isabel Paredes Lengua, Jesús Antonia Paredes Lengua, Esteban Flores Flores, Alma Checa Flores, Almitas Cancino Flores, Marcelino Caguana Vaca, William Andagúa Caguana, Johnny Flores Caguana, Ana Cecilia Flores Caguana, Percy Flores Caguana, Alejandro Gutarra Basombrío, María Rosa Basombrío, Horacio Guzmán Oropesa, Edilberto Zárate Centeno, y por las almas benditas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Vamos ahora a escuchar con atención la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándole. Abraham, él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu único hijo, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Respondemos al Salmo diciendo, caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a darnos gratuitamente todas las demás cosas juntamente con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que salva. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún,
resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros. Palabra de Dios. Vamos ahora a escuchar con atención la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, sus vestidos se volvieron de una blancura deslumbrante, como nadie en el mundo podría blanquearlos. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que ustedes han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Si nos damos cuenta, hay una clara similitud entre la primera lectura y la vida de nuestro Señor Jesús, en este caso el pasaje de la Transfiguración, pero más todavía la vida completa de nuestro Señor, es decir, su misión. Vemos que en el libro del Génesis, Abraham tiene una especie de prueba de parte de Dios, y la prueba consistía en entregarle a su único hijo, a Isaac. Abraham no tuvo más hijos por el momento, solo tenía hasta este momento a Isaac, era su primogénito, y le costó mucho a Abraham tener a ese hijo, recordando que lo tuvo ya siendo muy mayor. Y la prueba consistía en ofrecer a su hijo, a su único hijo, en sacrificio a Dios. Y Abraham, como sabemos, obedece, y ya a punto de ejecutar a su hijo como ofrenda a Dios, Dios mismo se manifiesta a través de un ángel y le dice a Abraham: No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, le dice, porque no te has reservado a tu hijo único. Si vemos la historia de nuestro Señor Jesús, Dios Padre tiene similitud con la figura de Abraham en cuanto que también tiene un hijo único. Dentro de la comparación hay una diferencia. Abraham tuvo la prueba de sacrificar a su hijo Isaac, pero no lo hizo. Dios ofreció a su único hijo, y sí lo hizo, encarnándose y ofreciéndose por nosotros en la cruz.
Esta comparación que hacemos entre Abraham e Isaac y Dios Padre con nuestro Señor Jesús, que no se reservó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, a comparación de Abraham que, aunque obedeciendo, sin embargo, no atentó contra su Hijo, es decir, no se reservó también a su Hijo, lo entregó, pero no ejecutó el sacrificio. Vemos pues que dentro de esta comparación se encuentra ese gran misterio que vemos muchas veces en la Sagrada Escritura, de cómo en algunos personajes del Antiguo Testamento se van preparando algunos acontecimientos que se realizan en la vida de nuestro Señor Jesús. Como si fueran un preanuncio, la Iglesia enseña una prefiguración, un anticipo. Algunos acontecimientos del Antiguo Testamento, algunas historias, luego se realizarán de una forma en el Nuevo Testamento. Pues, así como comparamos la vida de nuestro Señor y su misión con la primera lectura, vemos que es la obediencia. Abraham obedece a Dios, Jesucristo obedece al Padre, pero también que tiene que ver mucho con nosotros, porque recordemos que la obediencia es un llamado también a que nosotros correspondamos a la fe en nuestro Señor Jesús. Y en dos ocasiones se dice en la primera lectura que Dios llama a Abraham y Abraham le dice: aquí me tienes. En una ocasión le dice a Abraham y él respondió: aquí me tienes, y le pone a prueba. Posteriormente, cuando estuvo a punto de atentar contra su hijo, una vez más le llama por su nombre y le dice: Abraham, a Dios, aquí me tienes. La obediencia también del Señor es similar a la de Abraham, porque le dice: aquí estoy, Señor. Recordemos ese pasaje del huerto de Getsemaní, donde nuestro Señor, antes de ser prendido por las autoridades hebreas, está rezando junto con alguno de sus discípulos y le dice al Señor: si puedes que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Es decir, aquí me tienes para lo que tú quieras. La fe es precisamente obediencia. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la fe significa saber escuchar. Y por eso decíamos que tiene que ver mucho con nosotros, porque tanto como la figura de Abraham y como nuestro Señor Jesús, nosotros estamos llamados a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Dios no nos va a pedir sacrificar a nuestros hijos o sacrificar nuestra vida, es decir, literalmente poniéndola en sacrificio, como hemos visto en la Escritura del Antiguo Testamento. Pero lo que sí es importante es reconocer de que sí nos va a pedir el Señor Jesús simplemente seguir su voluntad, que no es sencillo, pero que es importante hacerlo, porque allí radica nuestra felicidad, allí radica nuestro mayor bien, allí radica nuestra salvación. Escuchar al Hijo y obedecerle es muy importante para los creyentes. De ello depende su salvación y su felicidad, incluso en este mundo. Por eso es que en el Evangelio, esta voz que escucharon los apóstoles cuando vieron que una nube los rodeaba, les dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y para asegurarnos y estar convencidos de que escuchar a Dios, escuchar a Jesús, es fundamental y obedecerle es importante para el creyente,
San Pablo nos dice algunas preguntas. Si alguna vez alguien ha cuestionado qué difícil es obedecerle al Señor o qué finalidad tiene obedecerle, dice San Pablo, hermanos, que Él que nos pueda dar lo mejor para vivir. Nadie puede pensar que Dios pueda mandarnos cosas para, perdónenme el término, fastidiarnos la vida, para hacerla más compleja de lo que ya es. Por eso dice, el que no perdonó a su propio hijo, haciendo referencia también a lo que hemos meditado al principio entre Abraham y Dios, el que no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a darnos gratuitamente todas las demás cosas junto con Él? ¿Cómo que el que entregó su vida por nosotros, luego que nos pide que le escuchemos y le obedezcamos, nos va a pedir cosas totalmente contrarias a nuestro bien, a nuestra felicidad? ¿Quién nos va a acusar? Si Dios es el que salva, ¿quién nos va a condenar? Si Cristo murió por nosotros. Qué importante es convencernos de quien escuchamos con obediencia, como quien escucha a su Padre, sabiendo que su Padre no le va a engañar, no le va a mentir y no va a buscar el bien para sus hijos. ¿Quién puede pensar que escuchar y obedecer a Dios, tener fe en Él, va a ser algo inútil, algo que no tiene sentido, algo que porque cuesta no vale la pena continuar? Por eso, en ese tiempo de Cuaresma, un tiempo que precisamente la penitencia y la oración que practicamos por este tiempo nos ayuda a escuchar a Dios, donde la voluntad de Dios es aceptada a pesar incluso de las dificultades que esto supone. ¿Cuántos creyentes, ahora incluso en medio de esta pandemia, gente católica, incluso conviviendo con esta terrible enfermedad, le dice al Señor y le ofrece todo el dolor? Y vemos que gente muy buena le dice al Señor también, y nos consta, por lo creyente, por el testimonio de su fe, que le dicen muchas veces al Señor en medio de la enfermedad, aquí me tienes. O cuando hay un problema o una dificultad, aquí me tienes, Señor. Sabemos que es difícil toda circunstancia adversa, pero incluso en medio de esas circunstancias adversas, o en las que no se presentan tan contrarias a la vida, siempre vemos creyentes y quisiéramos ser también nosotros los que digamos en cualquier circunstancia, buena o mala, al Señor Jesús, según le hemos escuchado: Señor, aquí me tienes, en medio de mis faltas, para reconciliarme, para sobrellevar esta enfermedad, para mantener la paz en medio de la muerte de un ser querido, en medio de mis pruebas. Aquí me tienes, Señor. Por eso le pedimos al Señor que nos conceda esa gracia de obedecer la voluntad de Dios, de escucharlo en este tiempo propicio de conversión y decirle todos, desde lo más profundo del corazón: aquí me tienes, Señor. Que así sea. Vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, en todo tiempo debemos orar, pero principalmente es necesario que en estos días de Cuaresma dirijamos nuestras súplicas a Dios con más fervor e insistencia. Por todo el pueblo cristiano, para que en este santo tiempo se alimente con más abundancia de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Roguemos al Señor. Por todo el mundo, para que conservando la tranquilidad y la paz, estos días sean verdadero tiempo de gracia y de salvación, roguemos al Señor. Para que en nuestros corazones esté siempre el propósito de escuchar la voz de Dios y evitar el pecado, roguemos al Señor. En un momento de silencio presentemos a Dios nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Concede, Señor, a tu pueblo convertirse a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia lo que se atreve a pedir con sus plegarias. Por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles, para que celebren dignamente las fiestas pascuales por Jesús. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro,
que después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su luz, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Monseñor Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. En Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Decimos juntos: Cordero de Dios, que quitas el pecado de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Desde donde esté. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió nuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Amén.
Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios nos haces recibir ya en este mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de darles la bendición, queríamos invitarlos a que nos acompañen durante todo este tiempo de Cuaresma. Los viernes a las 9 de la noche estaríamos transmitiendo el rezo tradicional en ese tiempo del Vía Crucis. El viernes pasado ya hemos empezado con nuestro primer Vía Crucis virtual, pues vamos a mantenernos durante todo este tiempo con esta práctica de rezar el Vía Crucis los viernes en la noche. Así que les invitamos a que, así como nos siguen en las misas, nos puedan también acompañar en la oración de este tiempo de Cuaresma, donde meditamos el paso de nuestro Señor cargando la cruz hasta llegar a la muerte. Pues los esperamos todos los viernes a las 9 de la noche en el Facebook de la parroquia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz.